¡Ayuda! ¡Ayuda! En estos momentos, Palo Blanco es una zona de guerra. 25 de mayo. 25 de mayo 2021. Palo Blanco es una zona de guerra. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cuando un psicópata, cuando un sociópata se disfraza de mandatario, la sangre corre. Mátenlos en caliente, porque la vida de cada ciudadano no importa. Lo que importa es el dinero, el poder, sea títere, sea el amo, sea el mensajero. El mundo está aterrado por lo que pasa ahí. Colombia huele a muerte. Se le ha disparado al pueblo y se ha derramado su sangre. Protestan los pueblos del mundo, protesta hasta la ONU, la Unión Europea y hasta el propio Estados Unidos. Soy Roberto de la Madrid y esta noche, aquí en Detrás de la Razón, ¿qué pasa en Colombia? 25 de mayo 2021, Palo Blanco es una zona de guerra. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Alan, agáchate, mi vida. El mundo alarmado. Colombia sangra. Siguen creciendo las decenas de muertos por la terrible represión y violencia en las protestas. Centenares de heridos. Esto se suma a la larga lista de la tragedia que sufre Colombia. Desempleo, crisis económica por la pandemia, matanzas, asesinatos a líderes sociales, inseguridad. La economía cayó 7% y la pobreza aumentó del 36% a casi el 43%. Como comandante supremo. Ante ello, un presidente por lo menos inepto le receta al pueblo impuestos por todos lados. Dice que el país se hunde y que la gente tiene que pagar. Y entonces vino la explosión social. La represión y el sadismo. El expresidente Uribe y rey político del actual Duque pidió que el ejército y la policía usaran sus armas en las manifestaciones. La guerra. Este país que tuvo un problema muy grande, que sigue teniendo de guerrillas, y que tuvo un problema de paramilitares que lo superó mi gobierno, es un país que necesita apoyarse exclusivamente en las Fuerzas Armadas institucionales. El repudio y la voz del pueblo han hecho retroceder al gobierno, pero de nada ha servido, porque el dolor y la desesperanza continúan. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias a usted, el público. Como usted sabe, YouTube nos acaba de censurar justamente después de transmitir información de Colombia, de hacer un programa sobre el gran reseteo, de hacer un programa sobre la libertad de expresión y la vigilancia mundial. ¿Y qué pasó? YouTube borró el canal de Detrás de la Razón con cientos de miles de seguidores, miles de horas aire, miles de programas y millones, decenas de millones de visualizaciones, más de 8 años de programa y YouTube lo censuró. Pero gracias a usted, ya tenemos un nuevo canal y seguimos hablando, no nos van a vencer. Muchísimas gracias al público de todo el mundo que defiende el derecho a discernir y a reflexionar. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un programa especial para saber qué está pasando allá en Colombia. Desde el Congreso de Colombia tenemos a María José Pizarro Rodríguez, congresista y copresidenta de la Comisión de Paz. Y muchas gracias, María José. Y usted ya lo conoce muy bien.
especializado en ciencias penales y criminología. Abogado Miguel Ángel del Río, formado allá en la Universidad Externado de Colombia. Muchísimas gracias. María José, aquí en este programa pues siempre le hemos hablado de tú a todos los participantes porque consideramos que hay igualdad. Y si usted o si tú me lo permites, te hablaré de tú. Y comienzo contigo. A ver, Amnistía Internacional ha minuciosamente estudiado todas las pruebas y ha dictaminado que efectivamente y confirma que las fuerzas de seguridad de Colombia han utilizado armamento letal, incluidos rifles y armas semiautomáticas contra los manifestantes en varias partes del país. Mi pregunta inmediata: ¿por qué las fuerzas de seguridad actuaron así? ¿Por qué los policías actuaron así? Si también, lo más importante, ellos también son colombianos. Pues bueno, yo creo que este es un problema que venimos arrastrando desde hace décadas, en primer lugar porque nosotros hemos tenido una policía adscrita al Ministerio de Defensa y que además estaba involucrada no solamente en el patrullaje de las ciudades, sino por ejemplo también en la lucha contra el narcotráfico, y tiene un montón de funciones que en últimas les ha dado un carácter mucho más militar, y eso ha venido constituyendo, digamos, como un comportamiento, una filosofía, una doctrina al interior de la policía. Y esto empezó a verse, digamos, luego cuando se traslada el problema a las ciudades, en un país que no vivía movilizaciones pacíficas, en un país que no había históricamente vivido, digamos, como una presencia masiva de protesta en las calles, pues termina derivando en controlar la protesta social y aquellas personas que muestran inconformidad como si fuesen enemigos, tal y como lo han hecho en la lucha contra las drogas, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra muchas veces, pues obviamente, estructuras y bandas criminales que existen en los territorios, y la ciudadanía que se moviliza y la juventud que se moviliza, pues es tratada de la misma manera a como se ha tratado históricamente a un enemigo. Y eso lo vimos claramente en las movilizaciones del 2018. En las movilizaciones estudiantiles del 2018 alertamos sobre la situación y sobre el grado de violencia que empezaba a expresarse en contra de la juventud que en ese momento se estaba movilizando. Luego en el 2020, en el 2019 se repite en el paro cívico y escala un poco más, ¿no? La violencia ha ido escalando porque la movilización también ha venido escalándose. Luego, cuando llegamos al momento de la pandemia, lo que sucede es que la gente se encierra y la policía tiene un control absoluto sobre los espacios públicos y empieza, digamos, una represión muy fuerte también en medio de una pandemia, cuando mucha gente estaba encerrada y, digamos, se le da carta libre también, digamos, como a un actuar brutal, a veces desproporcionado por parte de la policía. Y lo que vivimos hoy, pues básicamente es ya también el cansancio de una juventud y de la forma en la que se ha tratado la juventud, independientemente de la razón por la que la gente salió a movilizarse. La forma en la que fue tratada la protesta fue completamente desproporcional, y eso generó más indignación, más rabia y más ira, porque recordemos que muchos de los jóvenes que están hoy movilizándose son jóvenes que viven en los barrios y que tienen que enfrentarse cotidianamente, ya lo dije, porque, por ejemplo, al accionar a esa forma en la que la policía ha venido accionando históricamente, y eso ha generado un cansancio, además de sentir que no hay absolutamente nada para ellos, no hay futuro, no hay educación, no hay trabajo, no hay oportunidades, no hay, están, digamos, en una situación de desesperanza. María, ahora pasamos a ese punto y a la cabeza, pero no quiero dejar de insistir en, desde tu visión, estamos viendo muerte en la gente, muerte en la calle, muerte a los ciudadanos que protestan. ¿Es una falta de conciencia de las fuerzas policiales? Bueno, porque si yo soy soldado, yo soy policía y soy colombiano y me ordenan matar a otro colombiano, dispararle, ¿qué pasa ahí? Antes de ir a la cabeza, porque en la cabeza creo que está la esencia del asunto, pero ¿hay falta de conciencia? ¿Se ha deshumanizado? ¿Qué pasó?
Pues nosotros vivimos un conflicto absolutamente largo y el conflicto se ha venido degradando y hay posiciones que se enfrentan. Entonces, lo que tú ves, que ahí es, digamos, a donde yo iba, lo que sucede es que el policía ve al otro como un enemigo y la persona que se está movilizando ve a la policía como un enemigo y eso es un caldo de cultivo. Lo que hemos estado viviendo es un caldo de cultivo. Entonces, ¿cómo podemos justificar o cómo podemos comprender el hecho de que los policías salgan indiscriminadamente a disparar como lo han hecho? Pues precisamente porque hay una jerarquía, hay un funcionamiento, hay una impunidad que se ha dado alrededor de los casos de violencia policial y entonces lo que se le ha dicho con ese silencio, cuando hay silencio jurídico, pero también cuando hay silencio por parte de los altos mandos de la policía, es casi como una licencia para que actúen. Es más, se les dice tácitamente que ese es el actuar correcto, cuando no hay consecuencias en el actuar por fuera del marco legal por parte de la policía, lo que se le está diciendo a los uniformados, a los agentes, que también son personas humildes, que también viven en los barrios de periferia, es que esa es la forma correcta en la que deben actuar. Entonces se ha naturalizado un actuar por fuera del marco legal y en medio de un conflicto tan largo, pues definitivamente lo que terminamos es en situaciones como las que estamos viviendo, policía violentando, no solamente son los disparos, no solamente son las muertes, es todo lo que se ha vivido en medio de esta protesta, todas las violaciones a los derechos humanos que hemos vivido y que estamos cuantificando alarmados por ese accionar brutal por parte de la fuerza pública. Miguel Ángel, a ver, ayúdanos a entender, a comprender qué es lo que pasa. Yo sé que el problema es multifactorial, pero quiero preguntarte, ¿cuál es la esencia de esta muerte y sangre que estamos viendo allá en Colombia? ¿Cuál es, como abogado, el genotipo de un mandatario, un ministro de defensa, un presidente o expresidente, o como quieras llamarle, que dice que hay que usar las armas? ¿Esta no es una actitud criminal? Es una muy buena pregunta, Roberto. Un saludo cordial para ti y un saludo para María José. Hay un libro sobre la Segunda Guerra Mundial escrita por Alan Bullock que definía los últimos momentos de Hitler y lo definía como una ruina humana que vociferaba. Todo debido a su próxima derrota o a la cercanía de la derrota. Uribe Vélez hoy es una ruina humana que vocifera porque tiene miedo, porque está derrotado, porque la ciudadanía ya no le cree. Iván Duque no es más que la figura decorativa que escogió en su momento Álvaro Uribe Vélez para llevar a cabo su proyecto político. Es decir, la estructura de lo que está pasando es el miedo estructural del gobierno actual frente al poder de la ciudadanía. Mire una cosa importante, Roberto. La fuerza pública o las fuerzas militares, incluyendo policía, ejército, etcétera, tienen el deber moral de proteger a la ciudadanía de los excesos del poder. Esa es su razón filosófica. ¿Qué ha pasado? Que estructuralmente a la policía se le ha legitimado como protectora del poder de turno en contravía de las necesidades de la población. En ese sentido, las fuerzas policivas ven a los ciudadanos como enemigos, porque ese ha sido el deseo del poder de turno. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos frente a un gobierno deteriorado en imagen, deteriorado en fuerza, que lo único que le quedó fue precisamente la fuerza bruta. Y eso me recuerda a mí a esa invasión del general Millán Astray en la Universidad de Salamanca cuando entró diciendo que muera la inteligencia. Y entonces en su momento Miguel de Unamuno, que era rector de la Universidad de Salamanca, le advierte, vencerán porque tienen demasiada fuerza bruta, pero no convencerán porque les falta algo poderoso para convencer, que es la persuasión. Y la persuasión no nace sino desde la razón. Lo único que le quedó a este gobierno, Roberto, es fuerza bruta. Sin embargo, la ciudadanía tiene convicción, tiene dignidad, tiene valentía. Y lo que ocurre en el centro del poder es un gran miedo a lo que se viene hacia adelante, porque no han podido en 4 años construir una solidaridad, una empatía con un pueblo además necesitado de muchas otras cosas que no sean la fuerza o el valor mercantil. Tenemos una ciudadanía empoderada y detestan
detestan exactamente que eso ocurra. Ese es para mí la visión de lo que está pasando en este momento. Con toda la descripción que hiciste con hechos e histórica, ¿le podemos decir criminal al presidente? ¿Tu presidente? ¿Le estás diciendo criminal? Hasta Hitler le dijiste. Pero claro que le podemos decir criminal a él y a todas las personas que lo rodean, porque además hemos podido como sociedad entender que somos propietarios de ese punto de poder decir desde nuestra íntima convicción lo que consideramos apropiado. Y lo que hoy está haciendo el presidente Duque, las fuerzas militares y detrás de él el expresidente Uribe Vélez, no es otra cosa más que crímenes. Son unos criminales. Bien, luego me cuentas de la promesa que hiciste aquí en Detrás de la Razón hace unos meses de ir a La Haya y denunciarlo por crímenes de guerra, ¿te acuerdas? Luego me cuentas de eso. María José, criminal el presidente y el expresidente, como dice nuestro abogado. Pues definitivamente después de más de 6.000 falsos positivos, por ejemplo, jóvenes también, como los jóvenes de hoy, los jóvenes de entonces, que fueron secuestrados para hacerlos pasar como muertos en combate, después nomás solamente de esas cifras, sin mirar las leyes que se implementaron en su gobierno, las políticas de su gobierno, pues yo sí podría y afirmo que hay una mentalidad y hay un actuar criminal en contra de la sociedad colombiana, porque lo que se ha hecho desde las mismas políticas del gobierno, la manera en la que se manejó el conflicto y precisamente una expresión dramática de ellos, los falsos positivos o mal llamados falsos positivos, pues definitivamente estamos hablando de un actuar criminal. El ministro de Defensa dijo que hay la posibilidad, el ministro de Defensa de Colombia dijo que hay la posibilidad de que haya grupos infiltrados. Yo te pregunto, ¿es posible o es imposible que haya grupos infiltrados? No, sí, hay grupos infiltrados, por supuesto. Ahora, ¿de dónde vienen esas infiltraciones? Esa es la pregunta que no se ha respondido. Se nos dice que son únicamente de las disidencias, del ELN, pero en ningún momento se cuestiona algo que sí se sabe al interior de las movilizaciones, y es que grupos de derecha, combos armados y hasta la misma policía infiltran las movilizaciones. Eso es algo de lo que también se habla, pero frente a lo cual no hay ninguna expresión, no hay ninguna excusa, no hay ninguna justificación, no hay ninguna investigación por parte de la fuerza pública. Pero hemos visto a la policía entregándole armas a los civiles, y yo me pregunto si la policía le está entregando armas a los disidentes de las FARC o a los disidentes del ELN. Eso no quiere decir que no hayan grupos o células, digámoslo así, de este tipo de grupos al interior de las movilizaciones, pero el problema es, digamos, lo que ese tipo de infiltraciones genera en una movilización social cuando está siendo pacífica, y cuando a través de esa infiltración o del accionar violento de estos infiltrados, pues básicamente lo que se genera es una reacción absolutamente desproporcionada de la policía, y en medio de eso lo que tenemos son miles de personas movilizándose que quedan en medio de ese, digamos, no voy a decir fuego cruzado, pero sí de ese enfrentamiento cruzado entre violentos. O sea que hay un poder paralelo, un narcorrégimen que le beneficia a esta muerte, María José. Pues yo creo que son cosas que tenemos que empezar a cuestionarnos, a quién le está beneficiando la violencia en este país, qué sectores están beneficiando de la violencia en este país. Por supuesto, nosotros no nos hemos beneficiado nunca. No solamente han asesinado a nuestros padres, no solamente ha habido un asesinato sistemático a quien piensa diferente o plantea ideas diferentes, a quienes defienden el territorio en este país, sino que además tampoco ha existido la posibilidad de que sectores alternativos y progresistas lleguen al poder. Lo que ha permitido la violencia es que los sectores más reaccionarios de este país se mantengan en el poder. Eso es lo que ha pasado. O sea que la violencia, ¿a quién beneficia? Esa es la pregunta que tenemos que respondernos también. María José, Miguel Ángel, ¿y quién gana con esta desestabilización en Colombia? Mire lo curioso de la construcción teórica que estamos estableciendo aquí. Hay unas marchas, a mí no me cabe ninguna duda que quien infiltra las marchas es el propio gobierno, policía o policía secreta, infiltra las marchas, genera actos de violencia para después salir el gobierno a decir vamos a militarizar las ciudades. Y no solamente eso, vamos a entrar en un estado
de excepción o de conmoción interior, que es el nombre técnico de una especie de dictadura, de facto, en el entendido de que el presidente podrá tener poderes importantísimos y que excedan además la frontera constitucional. Entonces, esta violencia lo que genera es la respuesta del mismo gobierno para militarizar, para controlar y para tomar decisiones inconstitucionales. Esto favorece solamente, este ambiente de violencia favorece al gobierno para tratar de atajar las válidas necesidades del pueblo colombiano. Esa es la razón y la construcción que están haciendo. Están creando, están ambientando, Roberto, lo que es peor, esa militarización y esa razón con la excusa de que hay una izquierda ortodoxa y desbordada que quiere tumbar el poder. No, eso no existe. Existe una ciudadanía rebelde que reflexiona, amparado en criterios además éticos, de no dejarnos imponer además reformas absolutamente inconstitucionales y que atacan además la población de una manera directa para poder militarizar y tomar decisiones inconstitucionales. Eso solamente beneficia al poder actual. ¿Quiénes apoyan a Uribe y a Duque? ¿Hay algunas personas que apoyan allá en Colombia? Pues es que el sistema, el poder completo, el poder total, el sistema bancario, el poder económico, todos ellos están detrás del poder central, porque es que esa es la ecuación siniestra, además de nuestros pueblos en Latinoamérica. El poder que tiene las armas, el monopolio de las armas y el poder económico. Y detrás un pueblo hambriento, necesitado, muriéndose además, no solamente por las balas, sino por una pandemia que no cesa, porque ni siquiera el gobierno ha podido legitimar unas vacunas, un sistema de vacunación completo. Entonces estamos en manos del poder de turno. Pero como la ciudadanía se desbordó en rebeldía, ellos no pueden soportar eso. Detrás de Uribe, detrás de Duque, están los poderes económicos, el sistema bancario, que necesitan seguir legitimando esta miseria históricamente. María José, te quiero preguntar, desde la mirada geopolítica, que es verdaderamente importante para entender los destinos de los países y pueblos, ¿cómo afecta o cómo influye el entorno de Colombia que Estados Unidos, por un lado, además tenga bases militares dentro y por el otro lado, por ejemplo, la mirada de Venezuela?